Lectoras y lectores, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. ¿En qué parte se quedaron la última vez que abrieron una historia? ¿Y ya tienen ganas de irle a contar a alguien todo lo que descubrieron en ese libro? Si es así, están en el lugar correcto, porque en este programa, si bien disfrutamos de la lectura, también disfrutamos mucho de compartirla. ¿Cómo están? ¡Bien! Me da mucho gusto que estemos hoy aquí platicando. Y el día de hoy nos va a acompañar alguien que ama la naturaleza, que todo el tiempo está buscando explicaciones para comportamientos de algunos animales y siempre trae su cámara fotográfica para documentar lo que ve. Además, es una apasionada del béisbol. ¿Saben de quién les estoy hablando? ¡Sí! Exactamente, de Lucy. ¿Me ayudan a llamarla para que venga? ¡Sí! Lucy, Lucy, ¿dónde estás? ¡Hola, Bruno! Hola, Lucy, qué gusto verte. Hola, morras y morros, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes para platicar de este objeto con el que podemos despertar nuestra imaginación. ¡El libro! Ay, fíjense que el otro día me estaba preguntando, ¿para qué sirve la poesía? Y me di cuenta que sirve para que el mundo sea más bello, para que tengamos diferentes formas de nombrar todo aquello que nos sorprende y también todo aquello que nos parece misterioso. ¿No lo crees, Bruno? Así es, totalmente, Lucy. Yo creo que el libro es una forma de encontrarnos con las palabras que a veces nos pueden servir para expresarnos, una manera de representar sentimientos y también, de alguna forma, encontrar nuestras emociones que tenemos dentro de nosotros. Y para conversar acerca de todo esto y más, nos va a acompañar en el programa de hoy un autor que es como un artesano de las palabras. Se trata de Felipe Munita. Bienvenido a Libros en Acción. Hola, Felipe. Muchísimas gracias, Bruno. Te saludo a ti y saludo a cada una de las niñas y los niños que están ahí en el set. Un saludo también para Lucy. ¡Hola, Felipe! Invitamos a Felipe para platicar acerca de su libro Linares, un libro de poemas lleno de imágenes del mundo natural que nos invita a tener el oído muy atento, porque los poemas casi se vuelven música, ¿verdad, Lucy? Sí, yo también noté eso, Bruno, que los poemas de este libro tienen distintos ritmos. Me encantó leerlos en voz alta porque suenan muy parecido a las canciones que me gustan. Oigan, lectoras y lectores, no todos los días tenemos la oportunidad de platicar con un escritor, así que aprovechemos. ¿Alguno tiene alguna pregunta que hacerle a Felipe? ¿Sí? ¿Es difícil escribir un libro y editarlo? Uy, qué buena pregunta, Jimena. Yo creo que para mí escribirlo es siempre muy difícil porque me demoro mucho tiempo en escribirlo. Por ejemplo, en este libro, Trinares, que ustedes lo leyeron, hay poemas como de casi 10 años. Y sí, es mucho tiempo, la edad que tienen algunos de ustedes. Y con respecto a editarlo, en realidad, uno como escritor, o al menos yo, no hice ese trabajo, no lo hago habitualmente, sino que hay una persona en la editorial que se encarga de avisarle, de contactar a una ilustradora o a un ilustrador, que en este caso fue la ecuatoriana Sosa Pato, para que hicieran las ilustraciones y para que diagramaran y pusieran ahí todo en su lugar. ¿Cuándo descubriste el amor por la poesía? Uy, Hatsibe, me hiciste viajar muchos años atrás, porque fue más o menos cuando estaba comenzando la educación secundaria, o sea, unos 12, 13, 14 años, y ahí descubrí, como dices tú, el amor por la poesía, leyendo algunos libros, y también comencé tímidamente a escribir mis primeros poemas, más o menos en esas edades. Gracias. Felipe, ¿cuándo te convertiste en escritor y cómo lo hiciste? Es difícil tu pregunta, Adrián, es muy buena. Puedo decir que mi primer libro lo publiqué más o menos cuando ya tenía más de 30 años. Entonces, pues bastante grande, bastante mayor, ya me convertí en escritor. Felipe, ¿escribes solo para niños? Muchas gracias por tu pregunta, Jessica. A mí me gusta pensar que escribo algo que yo llamo poesía para niños también. Y esto lo retomo de otro poeta que hay en mi país que se llama Floridor Pérez,
es un nombre muy poético el de él, que él decía, bueno, hay que escribir poesía para todos y todas, que ojalá también les guste a los niños. Así que eso es lo que yo escribo, ¿no? Una poesía para todos, que ojalá tenga el honor de que les guste a niñas y niños como ustedes. ¿Tus metáforas en tu poesía están dedicadas a alguien? A veces uno piensa en personas concretas, ¿no? Pero muchas otras veces uno piensa y construye sus metáforas, sus comparaciones y todo lo que va construyendo sus versos a partir de lugares que uno ha visitado o a partir de sensaciones que uno tiene en ese momento o a partir simplemente de algo tan sencillo como el canto de un pájaro que viene desde el árbol, ¿no? Entonces, a veces son personas, pero otras veces también son lugares, sensaciones, experiencias que uno va viviendo. ¿Qué dificultades tiene escribir poesía? Uy, 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 ahí me pusiste en aprietos, Isaac. Pues la verdad que tiene muchas dificultades porque, como decía Bruno al inicio, uno intenta ser un artesano de las palabras. Entonces uno intenta ir hilvanando ahí unos versos desde juntar una palabra con otra, pero no es juntarlas como uno las junta en la vida cotidiana, ¿no? Sino que es juntarlas de un modo muy, muy diferente para crear sentidos nuevos. Entonces, ese crear sentidos nuevos es siempre, nunca es fácil, ¿no? Porque uno tiene que buscar en un cajoncito de palabras la que más se ajusta a lo que quieres decir. ¿Por qué el libro se llama Trinares? Esa es una poética pregunta, Hatsibe. Entonces, me voy a permitir, dado que es una pregunta poética, responderla leyendo uno de los poemas de aquí. Trinares. Del árbol viene llegando un silbo rumor de cielo. Lo trae el viento en su vuelo y en tierra sigue aleteando. Trinares canta y cantando hilvana el ave su verso. Queda en el aire disperso su trino, preciosa gema. Allí anida el poema más lindo del universo. Me pareció que esa palabra, trinares, que en realidad es como una suerte de plural de los trinos del canto de los pájaros, me gustaba mucho la sonoridad del poema, o sea, de la palabra, perdón, pero también me gusta mucho porque alude a el canto de los pájaros, que me maravilla cada día. Oye, y en varios de los poemas de Trinares se habla de los árboles y eso me gustó mucho porque me hizo recordar los patios de Mérida. Es la ciudad de donde vive mi mamá. Y en las tardes llegan un montón de pajaritos a cantar. ¿Ustedes qué se imaginaron con estos poemas, amigos? ¿O a qué les recordó? A ver, ¿quién quiere contestar? ¿Alguno tiene alguna idea? ¿Tú, por ejemplo, Jimena? A mí me recordó cuando una vez mi mamá me llevó al zoológico de Chapultepec y ahí vi pues los pajaritos y las plantas y los árboles. Bueno, cada vez que voy al parque escucho el canto de las aves y eso me recuerda. A mí me recuerda mucho a la naturaleza porque el libro habla principalmente sobre la naturaleza que existe en el mundo. Claro que sí. Isaac, ¿a ti a qué te recuerda? Cuando mis papás y yo fuimos a visitar a un cerro, se escuchaba muy bonito el sonido de los árboles y hasta de los pájaros. Es cierto. Salían volando. Y en otoño, cuando están cayendo las hojas, ¿a poco no también ese sonido? El viento, las aves, los árboles hacen una orquesta genial. Tú, Roberto, ¿a ti a qué te recuerda? Que cuando voy a un rancho que tienen mis papás, en las mañanas se escucha muy bonito por el aire, los árboles, cómo se mueven las hojas de los árboles y los pajaritos que cantan. Oigan, ¿y a ustedes qué es lo que más les gusta de la naturaleza? ¿Hatsibe? A mí lo que más me gusta son los pandas porque comen bambú. A mí lo que me gusta de la naturaleza son los pájaros. Me gustan los árboles porque hay muchos tipos y son bonitos. Es cierto, hay muchísimos tipos de árboles. Oye, Felipe, ¿y a ti qué es lo que más te gusta de la naturaleza? Creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho. Me gustan mucho los pájaros, me gustan mucho los árboles, sobre todo cuando se mecen muy suavemente con la brisa, con el viento. Y también me gustan mucho los animales que habitan la naturaleza.
Toda la naturaleza me encanta, la verdad. Ay, pues a mí me gustó un fragmento de uno que ya hasta me lo aprendí. Ahí les va, ¿eh? Tengo un secreto que me dio la luna. El mar, al igual que la lluvia, no sabe dónde comienza ni dónde termina. ¡Wow, Lucy! ¡Qué lindo! ¿A poco no? ¿Verdad que sí? Y no se preguntan, ¿dónde comenzará el mar? ¿Tú qué piensas, Felipe? ¿Dónde comenzará el mar? Es una pregunta que muchos poetas nos hemos hecho. Yo creo que el mar realmente no comienza ni termina, sino en quien lo ve, ¿no? Comienza y termina en cada una y en cada uno de nosotros cuando se acerca al mar y se deslumbra ante su inmensidad. Es allí, en cada uno, donde comienza y donde termina. Seguramente ustedes que ya leyeron el libro de Trinares, ha de haber habido por ahí algún poema que les haya gustado o que sea su preferido. ¿Nos quisieran compartir cuál fue su poema favorito dentro del libro? ¿Roberto? El poema que me gustó más a mí fue el de Secreto de las Nubes, porque digamos que ese poema me gustó mucho, me interesó y ya. Mi poema favorito fue el del do, la nota musical que buscaba a sus amigos de las notas musicales. Varios de los poemas que están contenidos dentro de este libro nos gustaron bastante. ¿Quién nos quisiera compartir qué sintieron, qué descubrieron? ¿Adrián? Pues yo sentí un poco de relajación, pero también me dejé llevar por el libro porque es muy bonito este libro. Para mí se me hizo muy interesante el libro porque cada poema tiene su sentimiento y me dejé igual llevar por el libro. Ay, qué Así bonito, es, Isaac. Los poemas te llegan al corazón en muchas ocasiones. No solamente es hojear y ver algunas palabras o garabatos que están en una página, sino es disfrutar y es toda una experiencia. Pero también toda una experiencia debe ser escribirlos. Felipe, ¿qué fue lo que sentiste al estar escribiendo estos poemas? ¿Qué descubriste quizá de ti mismo al estar componiéndolos? Es muy bonito escucharles, en realidad, hablar sobre su propia experiencia como lectoras y lectores, porque en realidad, uno como escritor, yo tengo la sensación de que uno lanza una piedrita así al estanque, ¿no? Una piedrita al agua, y luego se forman muchas como esos círculos concéntricos, ¿verdad? Cuando uno lanza una piedrita al agua y se van expandiendo los círculos. Creo que en la lectura pasa exactamente lo mismo. Y aquí retomo algo que dijo Lucy al principio, yo creo que uno intenta cuando escribe nombrar aquello que le sorprende. Por ejemplo, retomando lo que ya había dicho, me sorprende cuando escucho un hermoso trino, un hermoso canto de un pájaro bajar del árbol, ¿no? Entonces uno ahí va trabajando con eso, va intentando ser un artesano de la palabra. Pero luego lanza esa piedrita al estanque y lo que allí suceda es de cada quien, ¿no? La verdad es que nosotros disfrutamos mucho y nos llenamos de emociones al leer Trinares. Pues me alegra muchísimo, muchísimo eso. Y Jessie tiene una pregunta que hacerte, Felipe. ¿Por qué no terminaste en el poema, casi poema para guitarras sin cuerdas? Esa es una muy buena pregunta. Para que se entienda la pregunta, voy a permitirme leer el poema para que quienes están escuchando la entiendan, ¿sí? Porque tú y yo la entendemos y todos los que hemos leído. El poema entonces se llama Casi poema para guitarra sin cuerdas. Muda guitarra, triste, se me atraganta la fra. El verso se me desá como helado de ceré. Sin música en mi cabé, el poema no termí. Se quedó a medio camí este nudo sin amar. Sin sus cuerdas la guitarra es un pájaro sin tri. Hice este poema así, ¿verdad? Sin terminar las palabras, pensando en que una vez, bueno, yo creo que ya se nota un poco por los poemas que yo soy medio músico, ¿no? Entonces, una vez me quedé mirando una guitarra, porque yo toco la guitarra, me quedé mirando una guitarra que no tenía cuerdas y pensé en lo incompleto que es una guitarra sin cuerdas, ¿verdad? Es algo que no puede cumplir la función para la que está llamada, ¿no? Entonces me quedé pensando en que podía ser un poema, pero luego descubrí que no podía ser un poema, tenía que ser un poema incompleto, es decir, un casi poema, que hablara de
lo incompleto que es una guitarra sin cuerdas. Oye, Felipe, estás a punto de inventar un nuevo género de la poesía, los casi poemas. Por aquí tenemos otra pregunta por parte de Isaac. Y en el poema, el verso que ¿te costó trabajo escribirlo? Yo creo que me adivinaste, ¿eh? Fue uno de los poemas que más trabajo me dio y que más me costó terminar. Creo que pasaron algunos meses, incluso antes de terminar la versión definitiva de este poema. Y me alegra mucho que haya sentido, bueno, que dio juego el poema, ¿no? Porque también en la poesía es el lector, es la lectora quien termina el poema. Cierto. El poema no termina cuando yo lo escribo, el poema termina o tal vez comienza cuando ustedes lo leen. Y por eso escribí este poema, El verso que te trae. Lectoras y lectores, ¿qué más le quieren preguntar a Felipe? ¿Has escrito más libros? Sí, he escrito más libros y concretamente de poesía escribí otro libro que es este que tengo aquí, que se llama 10 pájaros en mi ventana y que incluso tiene hasta una ventanita por la que tú puedes mirar. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Cuál es tu poema favorito que no hayas escrito tú? Me gusta muchísimo el poema Gracias a la vida de Violeta Parra, que es una cantante, es una música y poeta chilena, y es muy muy conocido ese poema por la canción que ella hizo, pero lo quiero decir aquí también porque a mí me parece que como poeta es una tremenda autora, ¿no? ¿Por qué le dedicaste el poema La Garza a Gabriela Mistral? Ajá, porque yo estaba en el norte de mi país, en una zona que se llama el Valle del Elqui, que es precisamente donde nació Gabriela Mistral, que es una de las poetas más importantes de mi país, de Chile. Y entonces yo estaba ahí intentando escribir unos versos, cuando de pronto veo pasar una garza que cruza el cielo muy, muy silenciosa. Y yo entonces, que estaba intentando escribir otra cosa, pues me puse a escribir sobre la garza y me puse a escribir un poco a la manera también de Gabriela Mistral, que justo también la estaba leyendo por esos días. Entonces, por todas esas coincidencias, le dediqué el poema a Gabriela Mistral. Oh, wow. Muchas veces el escribir está lleno de coincidencias, de cosas que pasan de una manera aleatoria. Ay, sí, de señales. ¿Verdad que sí, Lucy? Parecieran señales como de la inspiración, como de las musas, como hablaban los griegos. Cierto. Isaac, ¿tú tienes alguna pregunta que hacerle a Felipe? ¿Qué te hizo relacionar el vuelo silencioso con su voz blanca de la garza? Ah, qué detalle, qué detallada tu lectura. Como decía antes, me sorprendió cómo una garza cruzó el cielo volando, y una de las cosas que más me sorprendió fue lo silencioso de su andar. Y entonces comencé a pensar cómo lo silencioso estaba relacionado tal vez con la blancura de su voz, ¿no? Cómo esa voz blanca podía ser también una voz silenciosa. La idea del blanco como el silencio del pájaro me quedó dando vueltas y pues la trabajé entonces en esa artesanía que es la poesía. Del libro de Trinares, ¿cuál fue tu poema favorito? Hay un poema que me gusta mucho y que como es muy breve me gustaría leer porque además Bruno hizo alusión a él. Se llama Árbol y Sueño. Mi sueño es un árbol, crece en silencio y sin apuro. Lo alimento, lo aventuro cada día que amanece. Así fluye y reverdece como agüita de arroyuelo, enraizado en un anhelo, que nadie me lo derribe. Mi sueño es un árbol, vive entre la tierra y el cielo. ¡Wow! ¡Qué bonito poema! ¿Verdad, Lucy? Ay, me encanta escuchar su voz. Gracias, Sí, Felipe. Un gran lector. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que hacerle a Felipe? Quizá tú, Aura. ¿Te has sentido como una guitarra sin cuerdas? Pues sí,
Sí, la verdad que muchas veces me he sentido como una guitarra sin cuerdas, ¿no? Es una imagen que creo que explica cómo a veces nos sentimos. Yo creo que nos sentimos de muchas maneras diferentes, incluso en un solo día, ¿no? En un solo día a veces yo me siento como una guitarra con todas sus cuerdas, a veces me siento como una guitarra sin cuerdas, a veces con algunas cuerdas, entonces pues ahí vamos jugando en esos equilibrios, ¿no? Así es, las emociones pueden ser como el clima allá donde vivo, que a veces amanece soleado y termina anocheciendo lloviendo. Tú, Roberto, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Felipe? Sí. ¿Cuál fue tu inspiración para hacer el poema El secreto de las nubes? Yo vivo en una ciudad que se llama Valdivia, que está en el sur de Chile, ¿no? O sea, en el sur ya casi del mundo, casi cayéndome del mapa. Y allí siempre hay unos cielos con unas nubes muy bonitas. Entonces yo muchas veces me quedo mirando las nubes y sobre todo las formas curiosas que se hacen en las nubes, ¿no? Porque de pronto hay una nube que tiene una forma de, no sé, de gato, pero luego resulta que un minuto después ya no es un gato, sino que es un pájaro, y luego 30 segundos después resulta que es un conejo. Entonces, pues, viendo toda esa maravilla que sucede en la naturaleza, es que me inspiré para escribir ese secreto de las nubes. Y es que en la naturaleza es tan variada que encuentras muchas fuentes de inspiración. Adrián, ¿tú quieres hacerle alguna pregunta a Felipe? Claro que sí. ¿Qué se siente que todos los niños que estamos aquí lean tu libro? Adrián, tú no puedes ni imaginar la emoción, y lo digo muy sinceramente, la emoción que es para mí que todas y todos ustedes hayan leído este libro. Porque en realidad uno trabaja en silencio, en su casa, ¿verdad? Escribiendo sus versos, o allá donde te encuentra el poema, lo escribes, pero luego no sabes muchas veces qué es lo que pasa con tu libro en las manos de los lectores y lectoras. Entonces es una emoción enorme para mí tener la posibilidad de conversar hoy día con ustedes. Para nosotros también es un placer estar platicando contigo, Felipe. Hablando de los sentimientos que nos causan los poemas, el último poema de Trinares habla de la poesía como un viaje muy disfrutable, que es como el baile de las golondrinas en el cielo. Hablando de eso, ¿a ustedes a dónde les gustaría viajar? Isaac. A mí me gustaría viajar por todo el mundo. A mí me gustaría ir de viaje a Suiza porque hay mucha naturaleza. A mí me gustaría ir a México para conocer muchas culturas que hay. Sí. Pues a mí me gustaría ir al Amazonas. ¿Se imaginan cuántas aves hay? ¡Ay, sí es cierto! Un montonal. Ha de estar muy bonito escuchar tanto trinar. Y bueno, además de estar en el título, la palabra trinares o trinos aparece en varios de los poemas de este libro, ¿eh? Trinares o trinos es una palabra que se utiliza para referirse al sonido o gorjeo que emiten las aves. Generalmente lo podemos relacionar con un canto. Trinares es una palabra que se divide en 3 sílabas. Trinares. A ver, repítanlo conmigo. Trinares. 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 Genial. Ay, yo cuando estoy en mi pueblo, me encanta sentarme por las tardes bajo los árboles frondosos a escuchar los trinares de los pájaros. Ay, sobre todo el trinar de Camila. Ay. Canta muy bonito. Me imagino, Lucy. La verdad es que estoy disfrutando muchísimo esta conversación, pero ha llegado el momento de despedirnos por hoy. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado para platicar acerca de libros, aves, árboles, cantos y sobre todo poesía. Ay, sí, morras y morros que nos acompañan en el estudio, les damos las gracias por compartirnos sus impresiones sobre trinares. Ha sido muy interesante platicar con todos ustedes, ¿eh? Así es, Lucy. Felipe, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y venir a platicar acerca de trinares. Muchísimas gracias a ti, Bruno, a Lucy y especialmente a cada una y cada uno de los niños que hoy día nos acompañaron en esta conversación trinada, ¿verdad? La podríamos denominar así. Una linda, para mí, conversación trinada. Así que me voy agradecido y ojalá que sea hasta muy pronto. ¡Adiós, Felipe! ¡Adiós, Felipe! A ustedes que nos ven desde sus casas y que desde ahí comparten con nosotros la lectura, también les damos las gracias y los esperamos en el próximo programa de Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. Libros en Acción. ¡Ay, qué bonito es trinar!